Buenas tardes. Intenciones de la Santa Misa. A San Cayetano, a todos los santos, por la salud física y espiritual de Francisca Martínez, Francisca Cáceres, Ninfa, Catalina, familia López, Bonifacio y familia, Jaime y familia. Difuntos: Ignacia, Benigna, Ana Ignacia, Estrofia, Graciela, Merardo, Victorino, Lorenzo, Saturnino, Idala, Isidora, Canuta, Justo, Agustín, Raimundo, Daniela, Margarita, Ramón, María, Doña Ica, Marciana, Patrocinio, Francisca, Carmen. Buenas tardes, hermanos, sean muy bienvenidos al tercer día del novenario bajo el lema: garantizar tierra, techo y trabajo. Él edificó su casa sobre la roca. Hermanos, nos reunimos hoy para prepararnos con fe y esperanza para nuestra fiesta patronal. Dios mismo nos congrega alrededor del altar y la intercesión de San Cayetano nos anima a lo largo de estos días. El tema que hoy nos proponemos es garantizar tierra, techo y trabajo. En este año del bien común, reflexionemos sobre nuestro compromiso de garantizar estas condiciones esenciales para que todos tengamos una vida digna. Pidamos al Señor que fortalezca nuestro deseo de construir una comunidad justa y solidaria. Con esperanza, iniciemos esta celebración que será presidida por el Padre Víctor Cabañas. De pie nos ponemos con el cántico de entrada. Vengo a cantar San Cayetano, llego a vos con devoción, traigo en mi alma una plegaria, traigo en mis labios una canción. Quiero confiarte mis problemas, quiero pedirte protección, vengo buscando tu consejo, vengo a llevar tu bendición. Nuestro San Cayetano, modelo de hombre, varón de Dios, fuiste sacerdote, el fiel ministro del Salvador, que nuestra casa reine la paz, que no nos falte trabajo y pan, y que sepamos vivir con Dios en la justicia y en el amor. ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Bueno, y voy a usar esa frase que se dice siempre para el trabajo, ya que San Cayetano, ¿qué es? Pan y trabajo. Pero este año hay que tener la pan
ya carumiana, algunos y grave oía, se lleva, pam. Y trabajo porque justamente la dignidad del trabajo es lo que a nosotros nos mantiene en ese deseo de vivir, de entusiasmarnos, de hacer lo mejor como Dios puso en nuestras manos. Y así es que la frase que nosotros solemos utilizar dice: a quien madruga, Dios le Dios le ayuda. ayuda. Ajá, también, a quien madruga, Dios le ayuda. ¿Saben por qué les digo eso? Porque algunas personas pues me dicen: ¿por qué hoy nuestra misa a las 6, a las 18? Por eso normalmente puedo transmitir, estamos transmitiendo aquí en Peñebo Churro, que sé, porque estamos en directo en de Yarañe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hoy a las 18 horas? Dice la gente por andar. Y justamente porque le vamos a celebrar a San Cayetano a eso. Y eso quiere decir que el trabajo es tan importante y para eso hay que moverse a tiempo. Ya pues no hay nada. A quien madruga Dios le ayuda. Entonces, también es una forma simplemente de decir que nuestro espíritu, que tiene que estar siempre alerta, abierto a Dios, para recibir también la gracia del Señor. Vamos a comenzar entonces rezando como comunidad y con toda esta comunidad. Nuestra capilla aquí de San Cayetano en este momento se vuelve más que una basílica, ¿entiendes? Porque más de 350.000 personas van a enderezar en todo el Paraguay que se conectan, y eso es lindo, ¿verdad? Entonces nuestra misa ahora, tantos ancianos, tantos enfermos, los que nos acompañan. En ese sentido quiero también rezar, porque antes de venir aquí le visité a la señora Marta Bocio, viuda de López, que mañana ella va a cumplir, ¿saben cuántos años? 99 años, imagínense, 99 años. Y ahora está ahí frente a la televisión, así que llamó a Dios y mío y yo para que reciba esa bendición hoy especialmente, para que pueda también estar siempre sana, con la salud, con la fuerza de Dios. Vamos a comenzar haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a comenzar nuestra misa, como siempre. Lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor. Por eso yo le voy a pedir ponernos de rodillas ante la cruz, ante el Señor, y vamos a pedirle humildemente perdón. Vamos a hacer primero un momento de silencio en que cada uno se pone humildemente ante Dios, reconoce sus faltas, siente esa presencia en su corazón. Somos limitados, somos tierra, somos polvo. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver, ya. Y por eso, en esa humildad, de ahí viene la palabra humus, humildad, humanidad, hombre. Recuérdate que eres polvo. Entonces, humildemente nosotros nos consideramos limitados por el deseo de recibir la gracia, la fuerza de Dios, que nos libera de toda hechicería, que nos libera de toda maldad, que nos libera de todas esas personas que buscan siempre nuestro mal, que nos libera de todas aquellas personas que solamente piensan y buscan dañar nuestra vida, nuestra reputación, nuestra familia, de todos aquellos que simplemente están detrás de los ídolos. Estos son los verdaderos ídolos, Señor, y estos son los ídolos que nosotros hoy rechazamos. Por eso, humildes y penitentes, de rodillas ante ti, de rodillas ante tu cruz, también nos consideramos en este camino de dolor, en el camino de nuestra cruz, que es un dolor para nosotros cuando pecamos, que es un dolor para nosotros y es nuestra cruz, que nos lleva también a desanimarnos tantas veces, muchas veces que ya pensamos que no tenemos la fuerza. Ayúdanos a tener esa fuerza. Por eso, en un momentito de silencio, nos reconocemos pecadores ante ti. Penitentes, ahora vamos a cantar y le pedimos perdón a Dios.
vereko yandeyara. Ore por Yahu vereko yandeyara. Ore por Yahu vereko Jesucristo. Ore por Yahu vereko Jesucristo. Ore por Yahu vereko yandeyara. Ore por Yahu vereko yandeyara. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Señor y Dios nuestro, que concediste a San Cayetano, nuestro santo patrono de nuestra comunidad y de esta capilla, imitar el modo de vivir de los apóstoles, concédenos por su intercesión y ejemplos, poner en ti nuestra confianza y buscar siempre el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Con los oídos atentos y con el corazón lleno de gozo, escuchemos la palabra de Dios. Que esta palabra ilumine nuestro corazón para vivir nuestra fe con coherencia y compromiso. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que te da el Señor tu Dios. Las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido por el Señor tu Dios, para constituirlo morada de su nombre. El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues, la depositará ante el altar, y tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se refugió allí con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su abrazo en medio de un gran terror de signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que mana leche y miel. Por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me diste. Tú depositarás las primicias ante el Señor tu Dios y te postrarás delante de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor nos edifique la casa y custodie la ciudad. Que el Señor nos edifique la casa y custodie la ciudad. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no custodia la ciudad, en vano vigila el centinela.
Que el Señor nos edifique la casa y custodie la ciudad. Es inútil que ustedes madruguen, es inútil que velen hasta muy tarde y se desvivan por ganar el pan. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Que el Señor nos edifique la casa y custodie la ciudad. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí. Apártense de mí ustedes, los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esa casa no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica puede compararse a un hombre insensato. Edificó su casa sobre arena. Entonces cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron aquella casa. Pero esta casa se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva San Cayetano. Viva. Viva nuestra comunidad. Viva. Viva Cristo. Viva. Bueno, un fuerte aplauso para todos nosotros que hoy estamos aquí. Bueno, celebrando este hermoso día en que nos encontramos, ¿verdad? Ya preparando nuestra fiesta. Hoy estamos en el tercer día de nuestro novenario. Miren qué lindo que es el tema que nosotros hoy, la iglesia, en los novenarios, en las capillas, en nuestras parroquias, nos invitan los obispos en este año a reflexionar. En este tercer día es garantizar la tierra, techo y trabajo. Imagínense, ya repetí, garantizar la tierra, techo y trabajo. ¿Por qué? Y porque esto pues es incluso, no hace falta luego, antes de mirar en una cuestión de iglesia, en una cuestión, como dice la gente que piensa que la iglesia son las paredes o que es el obispo, el papa, etc. Porque no sabe que la palabra eclesia es una palabra griega y que quiere decir atiguazú, encuentro de personas, ¿verdad? Y entonces, aquí nosotros tenemos que entender que es el hombre, la humanidad. Todos nosotros necesitamos vivir en dignidad. Dios nos puso en este mundo justamente para ser felices. Levanten la mano todos los que quieren ser felices en este mundo. Ya, se oyamos por hacer te oyamos por allá. Neina de paz se llamó por ama. Todos queremos ser, o sea, realizarnos como personas. Dios nos pone en este mundo para que nosotros podamos realizarnos. Todos, no es que tenemos que vivir en el sufrimiento, tenemos que vivir en el aishiyaranga, tenemos que vivir ya tirurina peugre allá por acá, te haya y coberuña mendiga, ¿verdad? Eso no es propiamente la dignidad del hombre. Pero lastimosamente nosotros sabemos que en nuestro mundo
a causa del mal, pero cuando hablamos del mal, no es que hay el demonio que apareció y se fue corriendo y pasó por ahí. No, ahí ve demonio. Mala demonio, mala demonio, mala demonio. Ve mañana, bella. Ande oído la demonio le hace. Cada uno de nosotros es un daimón, porque, viste, en griego la palabra daimón quiere decir lo que sale de adentro, ¿entiendes? Vea que dice la griego pela daimón, y de ahí viene la palabra demonio. Entonces, vos cuando estás malo, cuando estás buscando el mal contra las personas, el mal contra tu hermano, el mal contra tu comunidad, deja el juina, pean deja el juyamó, lo que sea, ¿qué es lo que te sale? A pegar con la oceana, de adentro te sale tu daimón, ¿entiendes? Entonces, pega la espíritu del mal. Es interesante cuando se le describe a Saúl, el rey Saúl, primer libro de los reyes, de Abeleana, y cuando se le describe a David, que es un mitaí y que está con el rey Saúl y que le cuida, dice, y le toca la arpa, etcétera, etcétera. Dice que en algún momento Saúl le agarra, dice, como el espíritu del mal, ¿verdad? La daimónina. Entonces, poco entonces cualquier bahío ya posee. Una vez dice que agarró luego así, estaba, porque ellos pues tenían ahí su flecha, su jabalina, su lanza, todas esas cosas. A David oína, Pepe ando al juicio, porque David ya pues no más popular. David. Entonces Saúl mató a 1000, David mató a 10.000. Ay, 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 la envidia, bueno. O carcomé, imagina, veo, carú, manderejei. Dice que en un momento ya rayo, vea, apea la daimónina, ya rayo, oposición del andén de Valevese, ya randa, la lanza. Y mientras él estaba tocando la arpa, oposición, oye, pero, claro, jovencito todavía, ya, pues, o a saber, y tiene hoja de ojona, imagínense. Bueno, y así muchas otras cosas que nosotros encontramos y que nos hace entender que entonces, si nosotros hablamos de la tierra, del techo y del trabajo, no es porque no exista la posibilidad de tener tierra, de tener techo o de tener trabajo. Mira vos, justamente nuestro patrono, o ponaña de este día, pan y trabajo, ¿verdad? San Cayetano. Sino que ¿dónde está el problema, queridos hermanos? Añandego la problema, pero que sea EBM, más bien la demonio, añandego la demonio, ñandé puramente la demonio. Porque cuando comenzamos a hacer el mal, cuando nosotros buscamos dentro de nuestro egoísmo solamente aquello que a nosotros nos interesa, entonces yo soy capaz de pisotearle a cualquiera. ¿Se no se interesa ahí? Total, ajá, ese. Que les coma micha el horro, si hay por ahí, es belleza. Y ahí está entonces, queridos hermanos, el famoso daimón. Aquí nosotros volvemos casi a repetir lo que el ladrón que estaba, dice, a la izquierda de Jesús, viste que en un momento le dice, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Y qué más? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Ya repetí mi vea. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Esa frase seguramente que nosotros muchas veces nosotros no decimos eso. Pero sin embargo muchas veces ya practica. Muchas veces veñan de apeto, uy, de ya hina. Ñaña mindu, hina pea. Abaere pea. Porque ya veñan de llave. Debigo añe de tela de llana. Debigo añe de tela seraju. Debigo añe de tela remea se haneme se hina. Obvio, son entonces el Hijo de Dios. Bueno, ahí está el grave problema. Porque entonces quiere decir, cuando nosotros decimos, así como este ladrón, dice, bájate de la cruz, upeaco y sejina, egueyi landenendai, egueyi
de ese camino de lucha. Eso quiere decir, reñe sanimama landera pebe, rejeyare mombolan de curusú. Cada uno de nosotros tiene su cruz, cada uno de nosotros tiene sus problemas y dificultades. Levanten la mano todos los que no tienen ninguna cruz en su vida. ¡Levanten la mano! No muy bien, vaya, vaya. Bueno, levanten la mano todos los que ya tiraron su cruz. Ya upise. Pero claro, la cruz pues de todos los días, la cruz tenemos y en cualquier momento aparece. No es que nosotros, nadie nos pide su cruz. El que quiera seguirme, Javé, tome su cruz cada día. Saben de esa, más ve cada día ahí. Bella vea sante mo, peyende la tome su cruz y me siga bellende más ve. Ape cada día la daña en dulce. Ya repetí mí, el que quiera seguirme, que tome su cruz. Da ese cruz, ya, ni de vecino cruz. Su cruz. Cada día y me siga entonces, queridos hermanos. Bueno, ese ladrón que le dice, si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz, es la gran tentación que nosotros tenemos. Entonces ahí ya nos cuesta afrontar el dolor, nos cuesta afrontar todas las dificultades que tenemos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, nuestra situación aquí de capilla, en nuestro barrio, en nuestro país. Ay, Jesús mío, la ñande, netame vaya ya de cola curusu pojilla de cola ñande netame, lastimosamente, allá. Pero, muchas veces, y pojillete ima ya ñande ya, araca, eigo, me emita una vez tenía curusu, michiveaje. Bueno, pero esto es una reflexión muy importante porque hoy el Señor nos dice que si tenemos que garantizar la tierra, si tenemos que garantizar el techo y si tenemos que garantizar el trabajo, porque el techo puede decir una casa digna. Hay muchas personas que no tienen casa digna. Yo no sé por qué muchas veces nosotros, Marala llamamos eguasu eterei, llamamos eguasuse eterei, cosas que no son ciertas, ¿verdad? Y justamente a mí me quieren engañar en ese sentido. Porque llego a correr, me voy por todas partes. Así, a través de Ñande Yarañe, nos vamos a las capillas. Yo me voy mucho también a los asentamientos, ¿entiendes? Los asentamientos. Y vos de repente te vas a entrar ahí, en una chocita, ¿verdad? ¿Ok? Va ella es. Lo más rápido, ¿saben qué? Yo escucho así que la gente dice, ¿saben qué es? No va a poseer hoy. No, a ella tengo hoy. Y yo viví también más, ¿cuántos años? En la 28, 29 años viví de Tambuere. Por muchos países de este mundo yo viví. Y en Europa, ¿saben qué? Encontré y conocí a muchísimos paraguayos. A muchísimos. A la paraguayos ya iba a Lea. No hay por otro de varón. ¿Pero por qué? Porque, viste, se le da oportunidad. Se le educa. Pero la paraguayo, apoyado terereo, lo que sea. Se le da oportunidad y entonces lucha. Y son personas verdaderamente, yo conocí muchísimos a quienes le visité en su casa, en su familia. O sea que están súper bien, ¿verdad? Incluso yo recuerdo un grupo que me dijo, creo que en el año 2001 por ahí o 2002, hubo un grupo de enfermeras. Ojo, Italia a veces mandó. Y voy yo recorriendo por ahí de repente, padre, y se debe tener la misa, ya por la misa. Padre, tutto bene, padre, yo conozco el paraguayano. Yo lo que conozco a los paraguayos. ¿En serio? Vamos viendo igual yo. Y aquí, habíamos, en el hospital. En el hospital. Muchas paraguayas que fueron, habían sido como enfermeras, ¿entiendes? Y después me presentaron, porque yo me quedé una semana ahí por la Semana Santa para ayudar a las confesiones. Pero todas bien adelante, ¿verdad? Y con sueños y con realización. Por eso, cuando la iglesia, no es que la iglesia aquí se pone a favor o a criticar a un partido político o lo que sea. Nadie está criticando a ningún partido político, o mejor dicho,
La crítica es siempre a cada uno de nosotros como sociedad. La Biblia nos llama a nosotros, a cada uno. Nosotros somos iglesia, comunidad, somos hermanos. Y entonces dice que tenemos que garantizar la tierra. Si alguien viene y tiene que hacer un asentamiento por ahí, tiene que invadir tierra, y después de cierto tiempo, o Juan la político fuera o prometerse y fuera, pero votase me esta me la pende lotena, me esta me la pende título, me esta chu. Apenas lo ganaron, por ahí puede ser que me acuerde de vos. Amén, delante de título. Pero primero hoy no hace falta que tengamos que ir a invadir tierras para poder tener justamente lo que dice, garantizar la tierra. Nosotros ahora aquí alrededor, dentro de poco todo el Paraguay va a estar aquí alrededor de Asunción. Todo el Paraguay. Añaden de España, entrega pala de tierra en los límites. Allá por el norte, por toda esa parte, el río, hasta Encarnación, todo, soja, que pea, que amor. A la paraguaya no va a poseer. Oye, la paraguaya no es, mentira es. Si vos venís con un monopolio, y si vos venís y permitís que entren sin tener la posibilidad, porque nunca se nos dio la oportunidad de salir adelante, evidentemente que va y goya bota. Mi campesino fuera así cuando alguna vez me voy por ahí, recorro, ¿verdad? Y hablo con la gente. Va inde, vengo para ahí, o una veneno fuera, ahora yo era su paz ahí, esto, aquello. Abajo penal es ababe. O imbagua, ingeniero fuera, que pea, que amoa, que forestal, que jacoña tendrá a la medio ambiente, esa. No ya poimba por lo menos por su país. Esos son vende patria, queridos hermanos, lastimosamente. Vende patria. Es decir, da yayapo y la yayapora. Entonces, si hoy la palabra de Dios nos dice, ustedes tienen que mirar el bien, como decía el Papa Francisco, el Laudato Si, tienen que mirar dónde están viviendo, cómo están viviendo. Realmente la comunidad que quiere crecer, que se empeña, que busca lo mejor, ¿verdad?, para los hermanos, o simplemente estamos en nuestro ranchito, rancho aparte ya es ahí, señor. Y los otros que se vean, si no se interesa ahí. Estoy coye bebé ruta y quiere alambrado cota, ¿ve? Antonio bebé. Entonces esas son las grandes injusticias. Después te dice, tierra, techo, esas son las casas, como le estoy diciendo, la dignidad del hombre, donde tiene que vivir. Entonces nunca vamos a salir si es que no hay oportunidades para que nos podamos educar también nosotros en vivir en la dignidad de los hijos de Dios. A mí, por ejemplo, yo sé, y a mí me preocupa, porque sé, ay, cuál, concesionero, ay, cuál la campaña, ay, cuál la campesino, ay, cuál, pero a mí me preocupa, porque yo voy ahí a atender a los enfermos, ahí en IPS, o me voy en los otros hospitales, ¿verdad? Y apenas, por ejemplo, se arregla ahí un baño, por ejemplo, ¿verdad? Y pones en la baño, y muy ponamba. Dos, hay una semana, o yo capaz de verla, esa vez un baño mío guapo, o cuarú, o lo que sea, o yo capaz, o un gaipá, a bella, llama por 1, 2, 3 meses, y veo ya el yapán, diga, tú vas bella, diga, tú ni el cuarú, veo, ya ando y coeima. Pues, yo alguna vez le llamo porque estoy ahí en la capillita, y mucha gente viene, ¿verdad? Viene a rezar. Y, por ejemplo, algunos ahí le ilomore, mantenimiento, mantenimiento. Tal mantenimiento, va. Oye, venimos ahí, mío, sacó. Ay, no, yo, venimos. Me dio la bendición. A ver, yo, che, ustedes pasan ahí por esos baños, mía. ¿Piso de cada baño a eso? Luego, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la dignidad, porque la casa no quiere decir solamente las paredes, queridos hermanos. La casa viene también del griego ecumene, y justamente de ahí quiere decir ecuménico, quiere decir la capacidad que tenemos nosotros de compartir y de respetar. Si yo utilicé un bien público, ¿verdad? Entré en un baño, por ejemplo, yo sé que después de mí va a venir otra persona a usar. Ese digo, si es ya, pero baño, vea, va esa es ya.
Nevero, vendrá y tiráis la cadena, espérate, yo capaz. ¿Se dan cuenta? Pero yo reconozco, queridos hermanos, que muchas veces nos falta educación. Y eso es lo que la iglesia te está diciendo. Cuando te dice trabajar por la dignidad del hombre, quiere decir que tenemos que buscar hacer un camino espiritual serio, porque eso es la verdadera conversión. La conversión se ve después cuando nosotros sabemos convivir entre nosotros. Si yo te amo, si yo te quiero, entonces voy a ser capaz de dejarte bien las cosas para que vos puedas utilizar, para que vos puedas sentirte bien, ¿entendiste? Acogido. Eso quiere decir, ¿verdad? Compartir el techo, tener un techo digno, quiere decir eso. Vivimos en la dignidad de los hijos de Dios. Y después trabajo, donde justamente hoy a Bellarecó, dañan de santo patrono, pan y trabajo. San Cayetano. El trabajo, queridos amigos, como la palabra de Dios nos dice, es lo que dignifica al hombre. ¿Pero por qué? ¿En qué sentido? En el sentido, queridos hermanos, de que el trabajo es lo que nosotros, con la cualidad y la riqueza y todo lo que el Señor nos ha dado, nosotros somos capaces de construir este mundo, construir y transformar nuestra sociedad. Y el trabajo es en todo sentido, en todo sentido. Por ejemplo, ustedes tendrían que mirar aquí y decir, a ver, ¿cuál es mi trabajo pastoral, por ejemplo, aquí en esta comunidad? ¿Cuál es mi trabajo? Lo que yo realizo, cómo yo me preocupo de esta comunidad, de mi capilla. Ese es un trabajo espiritual, un trabajo porque llevo la comunión a los enfermos. Es un trabajo, ¿por qué? Y porque yo presto aquí el servicio ministerial. Tengo siempre pula maracao mía, pura ellos mía. Bueno, eso es una forma de apoyar a la comunidad, una forma de darle vida, y así sucesivamente. Entonces termino, queridos hermanos, simplemente como nos dice aquí este salmo que es maravilloso, y tenemos que volver a repetirlo, que el Señor dice, nos edifique la casa y custodie la ciudad, dice el salmista. ¿Por qué? Y porque justamente todo esto, toda la dignidad del hombre, solamente lo vamos a poder hacer desde Dios. Nosotros vamos a ser justos y nosotros vamos a construir el reino de Dios allá en Coponata, allá en Yojajuta, solamente si Dios está en nuestro corazón y en nuestra mente. Solamente si Dios nos llama y nos toca profundamente, nosotros vamos a ser capaces de tener ese poria juere con el avisare. Rejesha vendera pisa oyande quiero y cote andere hey. Opere sariré upepere en bojasabe y lande polle vaya guatoño un die pa como comunidad. ¿Se dan cuenta? Por eso dice que el Señor nos construya la casa. Y lo segundo, queridos hermanos, no es que el Señor hace todo y después nosotros nos cruzamos los brazos. No. Cuando el Señor dice y que vigile la ciudad, quiere decir que nos ayuda a nosotros. La vigilancia quiere decir la presencia de Dios para que ahora seamos nosotros los que llevamos adelante nuestra misión. Por ejemplo, ¿cuál es tu misión aquí en esta comunidad? Va a ir ella dónde. Normalmente va a la parte de liturgia. Bueno, ese ya es un lindo trabajo. Liturgia. ¿O qué hace? Ya te veo ya con tu cepillo. Es ubimila de cepillo, bella. Es ubimi. Va ahí con cuña gallo ya po. Hombre, a ti plata. Ah, muy importante su parte, ¿verdad? Bueno, y así cada uno. ¿Y ustedes, chicos, qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Ayudan muy bien, ¿viste? Cada uno de acuerdo a su edad, cada uno tiene que tener un compromiso serio y tiene que decir, ¿qué hacemos? ¿Hay alguno de ustedes que, por ejemplo, lleva la comunión a los enfermos? A ver, levanten la mano si hay alguno. Allí hay una, ¿viste? O sea, allá hay otra, ¿viste? Aquí hay otra. ¿De valeo? ¿De plata? No, hemos comido hoy, Leo con una mano y con otra mano allá. Bueno, muy bien, le felicito.
Y así. Entonces, pero tienen que ser creativos siempre, porque ese es el verdadero carisma cuando nosotros estamos hablando de pan y trabajo. No es simplemente el pan que vamos a comer o simplemente el trabajo material que vamos a tener, sino que todo esto quiere decir que para que nuestra vida tenga subsistencia, eso quiere decir el pan, subsistencia, sentido, como personas, tenemos que trabajar. Pero el trabajo que quiere decir un empeño total en cualquiera de los campos y de nuestra vocación. Que así sea. ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Y un fuerte aplauso entonces para todos. Bueno, vamos ahora a ponernos de pie y vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. A cada petición decimos: Padre, escucha nuestra oración. Para que el Señor proteja y acompañe a su iglesia bajo la guía del Papa León y que sea presencia viva del Evangelio en medio de un mundo tan necesitado de Dios, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que nuestros gobernantes impulsen políticas justas que garanticen el acceso equitativo a la tierra, vivienda y trabajo digno, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que los trabajadores y campesinos sean protegidos en sus derechos y reciban un trato digno que les permita vivir con seguridad y esperanza, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que las familias que luchan por tener un hogar seguro y un trabajo honesto y estable encuentren en las instituciones encargadas y en la comunidad el apoyo necesario para salir adelante, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que nuestra comunidad, bajo el amparo de San Cayetano, comprometa en la promoción del bien común, comunicando la vida nueva que Jesús nos vino a traer, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que hoy te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Con el pan y el vino que llevamos al altar, presentamos al Señor nuestro trabajo y nuestros esfuerzos cotidianos por el bien común, para que Él los transforme en esperanza para su pueblo. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, a nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oración. Dios de bondad, que en San Cayetano has querido destruir el hombre viejo y crear en él un hombre nuevo a tu imagen, concédenos por los méritos de San Cayetano ser renovados por ti como él lo fue, para que podamos ofrecerte un sacrificio que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos cielo. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos, hoy al celebrar y recordar a nuestro santo patrono San Cayetano, y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de la vida de San Cayetano, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados con su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de gloria que no se marchita por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo, a
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Cácupe, auxiliadora de todo cristiano. Con todos los santos, especialmente San Cayetano. Y así nosotros podamos hoy cantar tus alegrías en nuestra vida y merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús es la roca firme de nuestra fe. Él nos invita ahora a participar a su mesa. Con fe y el corazón debidamente preparado, nos acercamos a recibirlo. Latiendo vivo en un silencio amante, mostrar el alma como quien quiere darse, hacerlo todo de vida concentrada, volviendo simple la historia complicada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos.
de amor callado, la libre fin de mi pastor olvidado. Como agradable y estar más disponible, de pan de pobre, salado pan humilde, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como se activa, como se activa nuestra vida, hostia viva. A solas junto a ti, hoy me encuentro aquí, confiando te dices pero con seguridad, presencia celestial a mi alrededor, te siento y sé que estás aquí conmigo. Estás en cuerpo y alma y divinidad, los santos sacramentos del altar. Santísimo, amadísimo, postrado ante tu altar encuentro aquí. Santísimo, amadísimo, absorto ante tu luz, mi buen Jesús. Vamos a ponernos de rodillas, los que puedan arrodillarse, ante nuestro santo patrono, San Cayetano, antes de rezar esa reflexión que hoy hicimos y que la Iglesia nos invita a reflexionar, ¿verdad? Sobre la tierra, sobre el techo y sobre el trabajo. Tierra, techo y trabajo. Todos juntos. Tierra, techo y trabajo. Entonces le pedimos por intercesión de San Cayetano, y sabemos el significado de estas tres palabras. La tierra es el lugar de nuestra realización, quiere decir nuestra plenificación. El techo es la dignidad del hombre, es decir, cómo vivimos, cómo nos desarrollamos y cómo nos relacionamos como seres humanos y más aún como cristianos, seguidores del Evangelio de Jesucristo. Y sobre todo trabajo, que es lo que dignifica siempre nuestro esfuerzo en la construcción del reino de Dios. Al que madruga, Dios le ayuda. Vamos a pedir entonces con nuestra oración a San Cayetano. Glorioso San Cayetano, aclamado por todos los pueblos, Padre de la providencia, porque socorres con grandes milagros a cuantos te invocan en sus necesidades. Acudo a tu altar, suplicando que presentes al Señor los deseos que confiadamente deposito en tus manos. Aquí entonces expresamos la gracia que deseamos de San Cayetano, de Dios por intercesión de San Cayetano.
Juntos. Haz que estas gracias que ahora te pido me ayuden a buscar siempre el reino de Dios y su justicia, sabiendo que Dios, que viste la hermosura, las flores del campo y alimenta las aves del cielo, me darán las demás cosas por añadidura. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Cayetano, Ruega por San nosotros. Cayetano, Ruega por nosotros. San Cayetano. Ruega por nosotros. ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para San Cayetano, nuestro santo patrono. Muy bien, vamos a sentarnos un ratito y vamos a escuchar las indicaciones de nuestros coordinadores de la capilla. Muy buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer a Dios por esta hermosa Eucaristía que hemos compartido. Agradecer al Padre Víctor que cada año siempre comparte con nosotros uno de los días del novenario. Gracias, Padre Víctor Cabañas, y una gracia muy especial para usted, Padre, porque en estos días fue su cumpleaños. Así que antes de ayer creo que fue. Muchas felicidades. Bueno, agradecemos. El día de hoy estuvieron ayudándonos en la liturgia, estuvieron los del apostolado de la Divina Misericordia. Ellos hoy nos ayudaron con las lecturas. Muchísimas gracias, un aplauso para ellos, y queremos hacerles presente de un pergamino por la participación. Muchísimas gracias. Bueno, mañana continuamos nuestro novenario. El día de mañana un pequeño cambio, solamente por el día de mañana sábado mantenemos nuestro horario de los sábados siempre, 17 horas el rosario y 17:30 horas la Santa Misa. Después ya los días siguientes ya mantenemos el horario de 18 horas la misa. Allá está medio escondidito el día de hoy. Tenemos nuestra alcancía para que podamos ayudarnos entre todos a que a través de lo que aportamos podamos comprar muchísimas flores para adornar nuestro altar, a nuestro San Cayetano, para que ese día realmente sea una fiesta hermosa, que realmente se merece, nos merecemos como comunidad. Así que muchísimas gracias, nos damos el aplauso a todos. Y recemos por las familias que el domingo, nada más, este domingo, vamos a tener cinco bautismos de criaturas, algunos que están en la catequesis y otros niños que van a estar incorporándose para el bautismo. Durante la misa vamos a tener el bautismo a la misma hora de la misa. Entonces, por mañana, les recuerdo, 17 horas el rosario, 17 horas sí, y 17:30 la Santa Misa. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Entonces yo también les saludo a todos ustedes, les agradezco como siempre esta hermosa posibilidad de celebrar la fe también con ustedes. Y así también, yo por primera vez cuando conocí a San Cayetano, pero con una devoción muy fuerte, fue en el año 1985, cuando yo era estudiante en La Plata, Argentina. Ahí tienen los teatinos, se llama la congregación, ¿verdad?
que llevan adelante la obra de San Cayetano. Y también después ahí hacia más al centro de Buenos Aires también tienen la gran, no sé cómo decir, iglesia enorme, en Liniers, ahí está, en Liniers, enorme, hermosísimo. Ahí también estuve en otras oportunidades celebrando, siempre pidiendo pan y trabajo, pero como decimos, ese pan y trabajo siempre significa el sustento de toda la vida, y el trabajo también, el empeño que nosotros dedicamos a crecer como comunidad, como familia, como nación, todo eso es trabajo. Así que les agradezco infinitamente esta hermosa oportunidad de celebrar con ustedes. Y nosotros estamos transmitiendo también, y muchas gracias por las felicitaciones, ¿verdad? Cumplí 60 años redondo, 60 años, ¿eh? Hoy, ¿cómo se dice? Exagenario. Y ella fue mi compañera en preescolar, en Concepción. Imagínense, ya tengo ahí mi baña de tu llama, lleva 60 años, entramos ya. Vos todavía sos más joven, Nina. Septiembre del año de cumpleaños. Se respetana, la lleva. Y éramos compañeros de preescolar, en Concepción. Bueno, miren un poco que Ñandeyarañe, nosotros siempre celebramos una vez al año en abril, y después aprovechamos mi cumpleaños, ahora en julio, y después otra vez en noviembre, volvemos a hacer otra actividad. Todo para juntar un poco de fondo para poder mantener nuestro canal, el primer canal católico que tenemos, que ya estamos cumpliendo 4 años ya, 4 años, 24 horas de transmisión. Entonces hay que pegarle trabajo ahí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Todo es trabajo, todo es esfuerzo, y cada uno pone lo suyo, su granito de arena. Así es que también los que quieran colaborar con nosotros, usted allá en el fondo, miren un poco, no bebe la alcancía, y se abuela la alcancía. Y entonces ahí doblemente, por mi cumpleaños y por el canal. ¿Está? ¿Cómo es? Muchas gracias entonces, y que Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer nuestra oración final y así nos despedimos. Después voy a imponer también las manos a las personas que quieran acercarse, y después también algunas fotos de recuerdo con la comunidad. Oración final. Te rogamos, Señor, que nosotros, tus siervos fortalecidos con este sacramento, aprendamos a buscarte sobre todas las cosas, a ejemplo de San Cayetano, y hacer nosotros, mientras vivamos en el mundo, imagen del hombre nuevo, pan y trabajo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes, Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Gracias. Y viva San Cayetano. ¡Viva! Y viva Cristo. ¡Viva! Y viva la comunidad. ¡Viva! Y un fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno. Hemos celebrado este tercer día de nuestro novenario. La Eucaristía que hemos recibido nos fortalece y nos envía a ser constructores de un mundo justo y fraterno. Retornamos a nuestros hogares llevando la alegría del Evangelio a quienes nos rodean. Bendecida tarde y noche. Ya sea fuego